Sumak pacha waya pamba rikurihupang. Tukuy masiukunasata imasinasata kanahupangichi. Tukuy kunasata aligo makaspaka alipacha mikapangichi. Kay fábrica Imbabura chaypi mikanahupanchi kay Casacripán Antonio Anteman Imbabura marcapi mamallakta Ecuadorpi tukuy alpapachapi kawsakunaman. Tukuy kunasata aliguman shamushkakuna kanahupaychi runa llaktakunapa kawsay rikuchiman kaypi yanapaq Rafael Pérez Zanrango kapani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Zanrango. Estamos en fábrica de Imbabura, que queda en Antonio Ante, provincia de Imbabura, del Ecuador para el mundo. La Chijalta Vice está conmemorando 50 años de la existencia de vida y de lucha. Chijalta Vice está celebrando al cumplir 50 años. Sinakashpaka kaypi chihachunga wata pakta ikunamanta yuyarikuipi paktalla kumbashpa katipashu masiukuna. Sinapacha kay hatun tandanahuy ukuman yaykushpa kanahupan chaypi pichihachunga wata pakta ikunamanta yuyarishpa kapangapak hasta wangaren kay Chijalta Vice tandanahuy. Ahí está los diferentes pueblos. Va a entrar al auditorio fábrica de Imbabura para celebrar 50 años de la Chijalta Vice. Sinapacha hatun tandanahuipa uku kaypi paktalla kumbashpa katipashun yarimasiukuna. Ya estamos en auditorio de fábrica de Imbabura. Entonces esperamos que nos acompañe en este aniversario de la Chijalta Vice. Kay pachapi miñakallarish pakagripanchi kay hatun raymikunawan. Chaypaka kay ñawpapi kumbash pakagripanmi mashik Viviana Rivera, paymi kay pachakunapi kikunawa paktalla kagripan. Yupaychaymi wayra. Alipuncha, buenos días con todos y con todas. 50 años, una gran ocasión para conmemorar, para rendir homenaje al valor y al protagonismo del movimiento indígena de Imbabura. Pichachunga watata paktachimanda kikunaya de pangichi ña yalishka watakunamanta kay hatun tandanapi llaktakunamanta makanakuspashamushka chaymantami kunan kay pachakunapi ña kaykunata yarishpa kagripanchi. El pueblo indígena, impulsadores y conservadores del buen vivir, fruto de la sabiduría ancestral de sus culturas, reciban un cordial saludo de los pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, Otavalos, Cayambis, Natabuelas y Caranquis. Otavalos runakuna, Cayambi runakuna, Sinallata Natabuela runakuna, paykunawami kaykuna pachakunapi ña talanajushpa kanahunchik, Sinallata kay Shinji makanajkunata yashkamanta, ima waktakunapi pantachikunata rurashkamantapas kaypimi kanahupanchik. Mis palabras expresan el sentir de nuestros ancestros, de nuestros pueblos, de nuestras niñas y niños, de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres, indígenas que siguen conviviendo de forma armónica con nuestra madre naturaleza y con el universo. Yukanchi pachamamata yarishpa sillata tukikunata yarishpami kaypi wawakunamanta, wamrakunamanta sillata yukanchi tukuy taytakunamanta kaypi kanahupanchik. Bienvenidos todos y todas. Esta es la fiesta del pueblo indígena de la Fisi. Esto es para nosotros un honor tenerles a cada uno de nuestros representantes. Bienvenidos todos y todas. Bienvenidos todos y todas al encuentro de los pueblos de la Sierra Norte del Ecuador por los 50 años de la Fisi. ¡Cuyayay Fisi! ¡Cuyayay!
paichi kai chinchen suyo hatun tandari ay llaqta pichachunga watata paktachiskamanta huyay chijalta fisi. Palabras de bienvenida a cargo del compañero Mesías Flores, presidente de la Chijalta FISI. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, queridos compañeros, queridos amigos de las comunidades de nuestra estructura, saludar la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana, saludar la presencia de las organizaciones nacionales, al delegado compañero Milton Carapaz, delegado de la Ecuaronare, saludar también la presencia de la delegada de la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades. Saludar a cada uno de ustedes, compañeros presidentes, presidentas de las comunidades, de las uniones que nos honran con su presencia en esta mañana. La Uncispal, San Rafael, Quichinche, Espejo. Saludar así también al compañero presidente del pueblo Natahuela, compañero Javier. Un gusto estar acá. Saludar también la presencia de algunos medios de comunicación que nos honran con su presencia. Saludar la presencia de los ex dirigentes de la organización que se han dado cita en esta mañana, en estos 50 años de la FISI. Saludar a las autoridades civiles, presidentes de las juntas parroquiales que están por acá, compañero Antonio, presidente de San Rafael. Saludar también muy especialmente la presencia de la compañera vicepresidenta del GAT parroquial de González, que nos honra también con su presencia, así como también demás compañeros vocales que están por acá. Me parecía que también está de Quiroga. Sí, bienvenidos compañeros. Saludar a todos en público en general. Conmemorar los 50 años de nuestra organización, nos place dirigirnos a ustedes para expresar la alegría de poder rememorar la historia, sentir la presencia de nuestros ancestros, quienes ya no están con nosotros y que desde el mundo espiritual nos guían en esta mañana. A lo largo de los 50 años recordamos el valor y el protagonismo del movimiento indígena de Imbabura, tanto su trabajo en la provincia como su incidencia a nivel nacional. En ese sentido, a través de esta historia, que podamos transportarnos en el tiempo y revivir la lucha realizada por nuestros derechos y que hoy aún seguimos luchando por la construcción de un Estado incluyente enfocado en el summa causa, en el buen vivir, en el vivir bien para nuestros pueblos y nuestras comunidades. La presencia de ustedes, queridos compañeros, de todos quienes han participado en diferentes momentos de la historia de nuestra organización, nos enaltece y nos llena de gozo, de alegría del poder estar juntos a las generaciones anteriores y a las actuales, compartiendo estos 50 años. El apoyo de los mayores, el apoyo de los jóvenes, el apoyo de los niños, de los hombres y mujeres debe conjugar para fortalecernos, para generar nuevos puentes que nos permita despojarnos de banderas políticas, que nos permita trabajar sin resentimientos y caminar con la única bandera, que es el de construir
un verdadero Estado plurinacional e intercultural. Que a pesar que la normativa jurídica está ahí presente, mayoritariamente no se ha reflejado en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. De la fábrica Imbabura, que a su vez este complejo cultural está cumpliendo 100 años de historia, un centenario, y que como sabemos, el cantón Antonio Ante tiene sus raíces en la historia de la fábrica Imbabura. Aquí pasaron muchos de nuestros pueblos natabuelas, muchos de los pueblos otavalos también pasaron por acá, por estas fábricas. Bienvenidos, compañeros del pueblo Caranqui, del pueblo Natabuela, del pueblo Otavalo, del pueblo Cayambi, que desde lo más profundo de nuestro corazón recordemos la lucha de todos quienes hicieron posible hoy conmemorar este medio siglo de vida organizativa de los ancestros nos guíen siempre en nuestro caminar. Alisha Mushka Kapaichi Caranqui Runakuna, Natabuela Runakuna, Otavalo Runakuna, Cayambi Runakuna, Ñukanchi Shungu Kumanta, Yuyarishunchi, Imasa Shinchi, Shayarispa, Makanakuspa, Shabuskata, Ñaupa, Pushak, Kunamanti Kaipi Kanchi, Napi Pakta Kanchi, Chaimanta Mani, Kusikuspa, Kaipi Kanchi Tukui, Yuyarinkapak, Tukuya Taitakuna, Mamakuna, Kaiñaupi Sakikamanta Paikunapash, Shuk Pachamanta, Ñukanchiguani Paktakanta. Queridos compañeros y compañeras, para nosotros siempre es importante que estén presentes acá. Bienvenidos y bienvenidas a esta conmemoración de los 50 años. Chasna Cacho. Sinapacha pichachonga wata. Imbabura runa zaktakunapa hatun tandanakwe. Chikalta visi wata pataikunata kupashka. Pakta kaskamanta chikata yukai chupanchi. Aling mayali pangichi kay ni karka runa zaktakunapa kausay. Iki masih kunata yanapa Rafael Pérez Angranco. Kay chikalta visipi Villa Kunapi yanapa. Amigos, amigas, gracias por haber estado con nosotros y pasé muy bien. Esta fue una exacta como la vida de las comunidades al cumplir 50 años de la Chikalta Visi. Que pase muy bien.